Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, del momento en el que hayas elegido escucharnos. Volvemos con el año nuevo también a estas conversaciones de mentes. Rubén Fornell, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz año. Pues eso, feliz año para ti, también para quienes nos escuchan, nos están viendo en este nuevo episodio en el que vamos a hablar de un tema muy común pero a la vez muy difícil, de cómo acompañar en la tristeza, no tanto de cómo afrontar nuestra propia tristeza, sino de qué tenemos que hacer, cómo debemos acompañar a quienes están cerca de nosotros y están tristes en este momento. Y Rubén, lo hemos dicho muchas veces, nos encanta que nos propongan temas y este es uno de los temas que uno de nuestros seguidores nos ha propuesto en las últimas semanas, Rubén. Efectivamente, es un tema propuesto y que no había pensado que pudiéramos hacer ya, pero la verdad es que es uno de los temas fundamentales tan cotidianos que todos hemos vivido alguna escena en la que hemos tenido que acompañar a pareja, hijos, amigos, a cualquier persona en nuestro entorno en este proceso de tristeza, a veces como vamos a ir desgranando por unos eventos u otros. Así que en primer lugar, súper agradecimiento por un tema tan interesante y vamos a adentrarnos en las tripas de algo tan cotidiano y que espero que sea muy útil. Bueno, me imagino que como en todos los temas que hemos ido hablando, Rubén, hay diferentes tipos de tristeza y aunque nos parezca difícil, porque es verdad que a lo mejor no estamos viviendo nosotros nuestro mejor momento y estar con alguien que está triste, pues es lo último que nos apetece y tendemos a separarnos, a irnos, a dejar de lado, ¿no?, a esa persona, pero podemos hacer algo por ellos. Por supuesto, tenemos una gran capacidad. Es verdad que tendremos que tener en cuenta qué no hacer, como iremos viendo, qué sí podemos hacer, decir de qué forma estar en ese acompañamiento. En muchas ocasiones estamos buscando una forma demasiado elaborada cuando desde un contexto no profesional, desde el corazón, desde la amistad, la familiaridad, esa forma de presencia más natural, como vamos a ir desgranando, pues es en muchas ocasiones la sencillez, el estar, la presencia, casi la mejor herramienta que tenemos. Bueno, pues vamos a ir desgranando, si te parece, esas opciones y esas diferentes formas de tristezas, porque entiendo, Rubén, que no todas son iguales. Por supuesto que no, claro, hay tristezas que son muy diferentes. En primer lugar hay que hacer una diferencia entre la tristeza más cotidiana y lo que podríamos llamar la tristeza patológica, es decir, que puede conllevar un proceso depresivo. Vamos a tener que hacer una gran diferenciación cuando tenemos a alguien delante que le ha salido algo mal, que ha tenido una discusión puntual, o que ha habido una ruptura, pero digamos estamos sobre la marcha de ir superando este evento, o cuando hay una persona que ya lleva mucho tiempo, hay muchas circunstancias alrededor de una tristeza muy profunda y que incluso sin ser profesionales podemos intuir que quizá haya un evento mucho más gordo detrás si no lo conocemos, como alguna muerte importante o que incluso un evento cotidiano haya calado sobremanera en esta persona. Entonces, en primer lugar, hacemos una división entre esa tristeza más cotidiana, donde sí que podemos intervenir más desde esta parte de buenas intenciones, y una tristeza que ya conlleva un elemento más depresivo en la que no. Más allá de eso, creo que debemos identificar también si esa tristeza, a la persona que acompañamos, ha conectado con la vulnerabilidad de la persona o no. ¿A qué me refiero? A que hay momentos en los que, te pongo un ejemplo, podemos decir, es que me han echado del trabajo y estoy realmente triste, pero yo no dudo del profesional que soy. Esta tristeza de ninguna manera ha llegado a tocar sobre mi vulnerabilidad, pero cuando ya caigo en el pozo de cuestionarme, de pensar o de decirme es que no valgo para nada, es que quizá no encuentro nada más, donde ya me encuentro en mi propia duda, en mi propio interrogante, entonces hemos desplazado la carga del propio evento, en este ejemplo pequeñito, de un despido, vamos a poner, a nosotros mismos, a nuestra identidad, como por ejemplo cuando alguien nos ha dejado y entonces podemos estar muy tristes y decir, me han dejado, pero yo no dudo de quién soy, de la calidad de mi amor, de lo que siento y puedo llegar a sentir, y otra persona a la que hayan dejado es posible que dude, que piense que no es suficiente, que no vale. Entonces sí que hay que hacer una distinción entre si la persona a la que acompañamos en la tristeza se sigue ubicando en el evento, en lo que le ha sucedido, o si realmente se está poniendo en duda a sí misma. Por ser muy claro y muy simple, yo digo que a más gravedad, más silencio. Cuanto más gravedad nos encontramos al lado, más silencio debemos mantener y más presencia para poder acoger, especialmente teniendo en cuenta que estamos hablando de un contexto no profesional. ¿Cómo podemos distinguir, sobre todo en la tristeza más común de la que hablabas antes, o ya una depresión en otra persona, en alguien que tengamos cerca?
Bueno, creo que en primer lugar no hay que ponerse una gran responsabilidad sobre distinguir con precisión si lo que tenemos delante es un cuadro depresivo, porque estamos hablando de un contexto cotidiano donde no hay por qué ser profesional. Más allá de eso, sabemos que la depresión no es solo algo tan simple como estar triste o como tener un bajón puntual. La depresión implica unas dificultades psicológicas mucho más grandes, más complejas, que además conllevan una cierta incapacidad de poder disfrutar, de poder generar una cotidianeidad, donde incluso se arrastran síntomas como un cansancio tremendo, una incapacidad para tomar decisiones. Hay unas ganas de llorar que en ocasiones son absolutamente descontroladas, de vacío, de desesperanza. La depresión va a venir también por esa pérdida de interés generalizada, incluso por cuadros de ansiedad. Va a haber muchas dificultades para pensar, para concentrarse. La depresión va a ser una gran nube que va a estar encima de toda la vida. Y esto es muy diferente a esa nubecita que, aunque venga a llover mucho, está ubicada en un momento de la persona e incluso puede ser durante un tiempo, porque es verdad que cuando vivimos un evento, esa tristeza, si se alarga durante una semana y comemos poco y dormimos mal, puede empezar a haber sospechas en el entorno de, bueno, a ver si va a entrar en algo más diferente, pero sabemos que la depresión es un cuadro que va a tener una carga muchísimo mayor. ¿Y cómo podemos ayudar a esa persona? Bueno, creo que tenemos que ubicar puntos diferentes. En primer lugar, creo que hay que realizar una escucha más activa desde la que aconsejemos menos. Es decir, al fin y al cabo tenemos que poner en marcha una inteligencia emocional que no tenga tanto que ver con qué pienso yo que puede hacer la persona, qué es lo que a mí me ha pasado y le puedo decir para que le sirva. Realmente esto, en un episodio que vive una persona de una cierta tristeza profunda, no es necesario. En muchas ocasiones están dando consejos que no son pedidos. Espérate, si acompañas a una persona en esa tristeza, a que te pregunte si quiere saber algo de ti, de tu experiencia, de cómo tú lo ves, si te quiere pedir un consejo. Te lo va a preguntar y también nos podemos poner a disposición, como veremos en esos elementos que le podemos decir, de yo estoy aquí, estoy disponible para lo que tú quieras, pero sobre todo esa escucha sí tiene que ser una escucha desde un lugar de presencia. Creo que tenemos que favorecer sobre todo un espacio en el que la persona sepa que estamos disponibles y hay que comunicarlo. Que sepas que estoy aquí de una manera incondicional, que puedes contar conmigo y que no quiero estar ofreciéndote constantemente todo lo que se me ocurre. Así que si hay algo que yo pueda hacer en concreto para ayudarte, estoy aquí. Creo que también tenemos que en muchas ocasiones planear la conversación. ¿Por qué? Porque cuando acompañamos a una persona que está en esos episodios de tristeza, la conversación se va a ir hacia o cómo se siente o lo que le ha pasado. Depende de eso que comentaba antes, si está más en el evento o está en su identidad. Así que un paseo tiene que ser planificado también por qué le vamos a decir, qué puede motivar, qué le podemos contar. No tenemos que estar constantemente en buscar que su ánimo sea mejor, sino simplemente una de las mejores ayudas es que reubique unos minutos de conversación, que pueda hablar de otra cosa. Creo que tenemos que invitarles enormemente a estas personas a las que acompañamos en la tristeza a acercarse, a mantener tiempo de amistad, tiempo con la familia, a que se vaya acercando y se vaya rodeando de esas personas que realmente pueden ver y lo quieren y la quieren como es en realidad. Y fíjate, te tengo que decir más. Creo que en muchas ocasiones un gesto como un regalo pequeñito, como una mini sorpresa de algo, aunque incluso sea material, también es el símbolo de que a alguien le importas, de que alguien se ha acordado de ti, de que estás ahí desde otro lugar y cuando esa persona triste se va, se lleva en la mano una cosita que aunque haya sido minúscula, es un símbolo y lo deja en casa y lo ve. Así que yo también animo a que haya esa parte de regalos pequeñitos. Y una última cosa diría al respecto de cómo podemos ayudar. Creo que una ayuda también en muchas ocasiones es la vulnerabilidad. Mostrarnos que también somos humanos nosotros. No mostrar ese tótem, ese super pilar en el que decimos yo tengo que estar fuerte porque la otra persona está triste y yo me tengo que mantener. Cuando la otra persona lo único que quiere o que le puede venir muy bien es saber que al lado también tiene otro ser humano. Pues que es vulnerable, que lo ha pasado mal o que lo pasa mal incluso por ver a esta persona triste. Rubén, ¿hay algo clave que en tu opinión debamos tener en cuenta? Sí, creo que hay algunos elementos clave. En primer lugar, tenemos que especialmente ayudar a reubicar a la persona en el presente. ¿Por qué? Porque para estar tristes y mantenernos tristes tenemos que hacer, por decirlo así, un ejercicio de baile entre, sobre todo, el pasado. Y si además nos damos caña, nos tenemos que ir al futuro y vernos en el futuro de una forma incapaz.
Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta y que podemos ayudar es que se ubique en este presente, porque en este presente en el que esa persona está contigo, está hablando contigo, está compartiendo contigo, aunque parezca una obviedad, lo que sucedió ya no está sucediendo. Y este encuadre que aparentemente puede ser casi absurdo, es fundamentalmente tenerlo claro, es que eso ya no está aquí, solo lo traemos nosotros cuando hablamos de eso. ¿Qué quiero decir con eso más? Que además tenemos que ubicarlo en una capacidad de la persona, no solo reubicarla temporalmente, sino en su capacidad, de que aquí, ahora, sabiendo que no está sucediendo eso que ha sucedido, podemos hacer algo, tenemos una oportunidad constante, tenemos la oportunidad de generar entre nosotros una mirada diferente, de tomarnos un café y compartir una risa, de compartir un momento de tranquilidad que no tenga tanto peso como ese pasado que traemos. Para mí esos dos elementos fundamentales que podemos tomar para ayudar son la reubicación en el presente y la ubicación en la propia capacidad, en las posibilidades que tenemos en este presente. Siendo muy concreto, Rubén, me gustaría que nos pusieras algunos ejemplos de lo que no debemos decirle a una persona que está pasando por esos episodios de tristeza. Bueno, aquí hay un montón de frases que escuchamos muy cotidianamente, ¿no? Y las más burdas, a mí las que más me divierten son estas de, bueno, pero anímate, si es que tienes que ser feliz. No estés triste. Sí, eso está muy bien. Además hay otra que dice también, pues no pareces tan triste como estás. Es como si realmente la persona estuviera ocultando de alguna forma, tuviera una fachada diferente. Está la típica disfruta de la vida. Luego están los que no se dan cuenta del daño que hacen cuando dicen algo como es que estás así porque quieres, porque no tienes razones. Tú fíjate en el mundo como está, y entonces te pueden poner cualquier ejemplo terrorífico, ¿no? Están también las personas que, seguramente con toda su buena intención, no tienen ninguna empatía para decir algo como, bueno, todos tenemos problemas, ¿eh? Es que eres muy exagerada. O por ejemplo, ahora que estamos en la pandemia de las actitudes positivas, hay mucha gente que dice, es que tú lo que necesitas es afirmarte cada día lo que eres, o ponte post-it sobre todo lo que has conseguido, lo que necesitas es estar en esa actitud positiva y dilo todo, no hables en negativo, dilo todo en positivo, ¿no? Y luego, para mí, está otra de las estamos diciendo en un tono de medio broma, pero son realmente hirientes cuando sucede, que es absolutamente, lo superarás. Bueno, es que el tiempo lo cura todo. Como, bueno, este lugar de resignación absoluta en el que, tranquila, que ya se irá, ¿no? Creo que realmente, y yendo a la contundencia de todas estas frases que ponemos como ejemplo, en un momento yo puedo vivir una frase de este tipo y si lo dice una persona que simplemente sé que me está apoyando, puede no calarme. Pero cuando esto se convierte en un entorno repetido, especialmente familiar o de pareja, yo puedo decir que trabajo con muchas personas que tienen estas frases grabadas y que les pesan. Y que sobre todo frases como, pues esto, ¿no? Anímate, es que no tienes razones para estar así, se convierten en un momento, en una carga que especialmente cuando suceden en esos contextos más íntimos, más del día a día, pueden ser muy hirientes. E incluso hay personas que llegan, y lo veo en el día a día, a distanciarse de amistades porque tienen estas frases hechas a través de las cuales generan distancia. Bueno, eso es lo que no tenemos que decir. Vamos a lo contrario, que sí hay que decirle a alguien que está triste. Bueno, creo que sobre todo tenemos más que decir, tenemos que estar. Desde ese lugar primero en el que el silencio y un silencio con presencia ya es maravilloso, creo que sí podemos alumbrar determinadas cositas como, por ejemplo, no estás sola. Me gustaría que si te apetece me expliques y yo voy a estar aquí para ayudarte cuando sea. Tenemos que mostrar esa disposición para poder decir algo como estaré ahí cuando lo necesites, si quieres podemos hablar, puedo estar contigo y también puedo estar en silencio. Creo que en muchas ocasiones tenemos que dar una muestra de humildad cuando los eventos son complejos, lo que le ha pasado a la persona, y decirle, pues quizá no comprendo exactamente cómo te sientes, pero yo me preocupo, me ocupo de ti, quiero ayudarte, estoy aquí disponible hasta donde pueda entender, ¿no? Sobre todo cuando animamos a una persona ya a hacer un trabajo profesional, es decir, que le hemos abierto la puerta que pueda visitar a un terapeuta, a un psicólogo, a un psicoterapeuta, lo que sea. Creo que es importante poder decirle, yo voy contigo si lo necesitas, yo estoy ahí.
puede acompañarte perfectamente, porque en muchas ocasiones la persona, yo lo veo, necesita simplemente que se le acompañe a la puerta, ¿no? Creo que es muy útil decirle a una persona que haya sucedido lo que sea, no es tu culpa que te sientas así, no tienes por qué castigarte, ¿no? Creo que en muchas ocasiones personas que se van restringiendo y se van poniendo el caparazón agradecen mucho una frase como por ejemplo un eres importante para mí, un sé que estás sufriendo pero yo no te voy a dejar, ¿no? Creo que desde ahí hay elementos en los que podemos otorgar esa capacidad, esa información de que vamos a seguir de manera incondicional. Y más allá de eso, podríamos acabar con algo muy sencillo, que es que ¿a quién le sobra un te quiero? Al fin y al cabo tenemos disponible siempre un te quiero sincero con presencia para poder sumar. Desde luego que sí. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que nos acabas de contar, Rubén, ¿con qué conceptos nos tenemos que quedar? Pues yo creo que hay tres conceptos fundamentales que podemos tener muy en cuenta y quedarnos con ellos para este acompañamiento de la tristeza. En primer lugar, creo que a esa persona tenemos que permitirle su estado de ánimo. Con esas frases que hemos visto, no podemos estar condicionando porque nosotros no soportemos o porque queramos otra cosa, que supere ya, que se ría, que esté en otro sentido. Hay que permitir que también tenga ese estado de ánimo que quizás sea útil y que no hay que añadirse demasiada presión porque la persona que acompaña no es un profesional. En segundo lugar, ya comentaba antes, hay que ubicar a la persona en el presente y hay que ubicarla en su propia capacidad, en sí misma. Ahora mismo tenemos posibilidades, lo que sucedió no está sucediendo en la realidad. Creo que más allá de eso, también tenemos que no interpretar. Lo que tú pienses sobre lo que ha sucedido, todo aquello que tú crees que debe hacer quizá no sea tan importante. Y si añadimos algo más, creo que lo que podemos hacer como máximo es acompañar desde un lugar de inspiración. Casi tenemos que poder otorgar una cierta seducción de la vida para poder motivar desde un lugar que no contenga presión y sobre todo mostrar esa forma incondicional de nuestra presencia, esa disposición, mostrar el amor por el cual estamos ahí acompañando. Vamos a poner algún ejemplo, Rubén, algún caso concreto que nos ayude a visualizar mejor de lo que estamos hablando. Pues mira, hablando de ejemplos concretos, te pongo un caso para que veamos hasta qué nivel, desde mi óptica profesional, sucede algo muy natural. Y es una persona que lleva trabajando bastante tiempo conmigo, en sesiones que además a veces hacemos online, a veces hacemos presenciales, y que lo que me pide es, cuando yo salgo en muchas ocasiones a caminar, simplemente acompañarme a caminar en silencio. Y esa sola presencia, no hablamos nada, nos damos las buenas tardes, los buenos días, lo que sea, pero salimos a caminar en silencio. Creo que desde ahí, ella misma lo dice, hay un elemento muy nutritivo, de poder sentir que no tiene por qué estar siempre en su propio mundo de pensamientos, ¿no? Fíjate, te pongo un caso de una madre que acompañando a su hijo me decía que no sabía cómo hacer porque él ha vivido una ruptura muy dura, le estaba aconsejando, el hijo se estaba agobiando porque él decía, pero mamá, déjame, que esta no es tu vida. Y ella lo veía cada vez entrar más en esa tristeza, llevaba unos días ya comiendo mal, apenas durmiendo. Cuando pusimos en marcha, y ella me explicó un poquito más en el detalle qué era lo que sentía su hijo, nos dimos cuenta de que todo el tiempo él estaba sintiendo un cierto juicio, como una cierta superioridad de la madre. En ese caso ella llegó y le dijo, es posible, seguro, que tu situación no es como la que yo viví hace 25 años, habrá cosas que no pueda entender, pero quiero que sepas que estoy disponible, que tú te habrás equivocado y te vas a equivocar, que yo me equivoqué, que vas a tener que sufrir, pero que te valoro por ser la persona que eres, que te quiero no solo por ser mi hijo, sino que hay una parte de ti, de cómo estás haciendo la vida, que también admiro y aquí estoy disponible, ¿no? Así que creo que hay muchas ocasiones en las que tomar esa distancia sobre lo que le sucede a la persona y hayamos podido vivir nosotros, pero mostrar esa disposición y esa valoración, son en esencia todo lo que necesitamos. Fíjate, Rubén, en el episodio de la Navidad yo hablé de una pérdida que había sufrido mi familia y eso a mí me generó muchísima tristeza durante muchísimo tiempo porque fue una pérdida muy repentina de una persona joven que era muy cercana a mí y que bueno, pues, fue muy difícil de llevar y además eso me implicó un cambio muy radical en mi vida y por lo tanto pasar una época bastante difícil. Yo recuerdo de aquellos momentos y lo que más valoro es lo que tú has dicho, ¿no? Gente que me invitaba a tomar un café y hablábamos de cualquier chorrada, de cualquier cosa que no tenía nada que ver con la situación que yo estaba viviendo en ese momento y que era tan difícil para mí. Esa gente que simplemente me escribía un mensaje y me decía, cuando lo necesites estoy aquí para ti.
O, no sé, cuando yo en el grupo de WhatsApp de mis amigas, en el que todos los días nos mandamos 250 chistes y lo habían dejado de hacer porque creían que a mí no había que hacerme reír, y al contrario, yo necesitaba que me hicieran reír, en el momento en el que dije, desde ya hay que volver a hacer chistes. Y en ese momento mis amigas respondieron. Eso es lo que de verdad yo valoré. No quiero decir que con eso todo el mundo tenga que valorar lo mismo, pero esos te quiero, esa gente que decía estoy para ti, o que simplemente me sacaba a tomar un café, desde luego que es la gente que más valoro y a la que más quiero después de todo aquello. Fíjate qué interesante esto que dices y qué valor tiene lo que compartes, porque además hay un elemento que no habíamos comentado, y es con este ejemplo que tú pones de los mensajes. En ocasiones tenemos una actitud tan excesivamente protectora, incluso a veces condescendiente, como si tuviéramos que replegar el mundo para que la otra persona no sienta que poder disfrutar de algo, que poder reír con algo, que poder sumar y volver a una cotidianidad sea una ofensa, sobre todo en casos de duelo, para la persona. Cuando que nos traten como a seres humanos normales y corrientes, aun con toda la comprensión y el corazón, especialmente cuando ha habido pérdidas, que es una tristeza muy concreta, es lo que más nos suma. Así que me parece absolutamente útil y te agradezco lo que compartes, porque creo que es muy nutritivo el hecho de que además podamos sumar a todo esto el que tenemos que tratarnos con naturalidad, porque al fin y al cabo queremos que nos traten, que nos sigan tratando a pesar de lo que nos haya sucedido, pues como los seres humanos que somos, que no nos apaguen las luces del mundo precisamente cuando nosotros ya estamos en cierta oscuridad. Eso es, que nos traten como éramos antes, que no hace falta que empiecen a cambiar a partir de ese momento, porque somos los mismos, aunque con un periodo de tristeza muy concreto, ¿no? En mi caso al menos fue así. Claro. Bueno, Rubén, pues que se puede ayudar a quien está pasando por un periodo de tristeza, a veces simplemente con sentarnos a su lado y echarle un brazo por encima, darle la mano o ponerle una sonrisa, ¿no? Con eso a veces es más que suficiente. Claro que sí. Pues decíamos antes, Rubén, que este tema nos llegaba a través de una persona que sigue Conversaciones de Mentes, que ve los episodios que vamos colgando en Instagram, en Facebook, en YouTube, en absolutamente todas esas redes sociales en las que nos pueden encontrar, y que seguimos abiertos a que a través de nuestro correo electrónico, a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, como sea, que lleguen a nosotros, que nos sigan aportando temas, ¿verdad, Rubén? Claro que sí, estamos ahí abiertos, disponibles para las dudas que surgen, para comentarios, para cuando nos comparten esos casos personales que son muy nutritivos y, cómo no, pues para peticiones, porque aquí estamos en la búsqueda de poder sumar lo máximo a todas las personas que nos escuchan, y si hay un tema que les ocupa o les preocupa, pues abiertos a poder lanzárselo de vuelta con todo el contenido lo más nutritivo posible. Bueno, y como siempre, Rubén, vamos a acabar pues aportando algo positivo, algo bonito, un cuento, una poesía, una pequeña píldora bonita, ¿no, Rubén? Pues sí, esta píldora es un poema muy famoso de Lope de Vega, que seguramente mucha de la gente que nos escucha, que nos ve, conocerá, pero que quería compartir en el día de hoy, que dice así: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.